Hola, bienvenidos a un episodio más de Tenemos Mucho que Decir. Hoy vamos a hablar de algo que nos es inherente a todos, que son los derechos humanos. Y vamos a descubrir muchas cosas. Bienvenidos. Pues hoy vamos a hablar con, me gusta decir la experta en la materia, pero no solamente es experta en la materia, sino es la máxima autoridad en la materia dentro de esta ciudad en materia de derechos humanos. Estamos hablando de la visitadora titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua en Ciudad Juárez, nuestra invitada de esta ocasión, Zulay Abud. ¿Cómo estás, Zulay? Hola, bienvenida. Muchas gracias por el espacio. Comentaba que te tenía en la lista de invitados desde hace un buen rato, pero todo sucede cuando debe de suceder. Así es. Y luego lo más curioso del caso, que habíamos estado platicando por teléfono para acordar fechas y detalles de la entrevista, y ande usted que anoche me dicen, ven, te voy a presentar a alguien que nada más conoces de oreja. Y me presentan a Zulay justamente un día antes de que nos íbamos a ver, así que ya hoy nos saludamos así de ¿cómo está? En lugar de mucho gusto, ¿cómo está usted? Ya más en confianza. Ya nos habíamos echado el ojo. Oye, pues un gusto estar aquí contigo en este espacio. Soy una admiradora del trabajo que has hecho tú en la materia también de derechos humanos. Gracias. Muy admirada, muy sorprendida también de cómo a veces parece que ya tenemos el espacio conquistado y todo el mundo ya tiene una conciencia amplia de qué son los derechos humanos, pero no, cómo tenemos trabajo pendiente y así es que te considero una aliada. Gracias por invitarme. Gracias, cuenta conmigo, con nuestros espacios. Ya pidió referencias de mí. Ya le dijo una amiga, oye, no, sí, vamos, somos del mismo team, vamos trabajando por lo mismo. Y eso es muy padre. Fíjate que nos han hecho creer a lo largo de la vida que mujeres juntas ni difuntas. Y eso lo inventó un hombre que no quiere que nos unamos. Cada vez se va rompiendo más ese machismo femenino de estarnos poniendo el pie una a otra y empezar a formar redes y empezar a hacer trabajo, y lo que haga una en un espacio repercute en el otro y nos puede ayudar en el otro, y eso es increíble. Cuando entras en un círculo de estrógeno positivo, somos así como invencibles, ¿no? Claro, ¿no? Y además se genera una armonía y un sentido de pertenencia también a una causa que a todas nos valida, ¿no? Yo comentaba en un espacio hace poquito tiempo, en un espacio que me invitaron también a participar, y les decía cómo tú en lo personal tienes que enfrentarte a un sistema primero interiorizado, porque tú tienes que validarte a ti misma y decir, lo que yo tengo que decir es importante. Mi andamiaje, mis pasos, los espacios conquistados, esos, pequeños espacios conquistados, pero que en el interior son grandes espacios, sí. y en unión, pero yo creo que eso va marcando la pauta para conquistarnos también, primero a nosotras mismas, pero después en lo público, ¿no? Y ayudarnos unas a otras a creérnosla, porque otra de las cosas que nos han enseñado y nos bien metido en la cabeza es el síndrome del impostor, de que hacemos cosas que nosotras mismas no validamos y nosotras mismas decimos, ay no, pero no es importante lo que yo hago, yo nomás le doy de comer a mi familia, o yo nomás atiendo a mis pacientes, y no nos creemos, y siempre está esa vocecita, la importancia del valor que tiene el trabajo que cada una de nosotras aportamos a nuestra sociedad, a nuestra familia, al conjunto total en el que vivimos. Claro, para el desarrollo de una sociedad, cómo es importante la actividad de las mujeres, ¿no? Claro. Y ahora que no es nuevo, ¿no? Pero el tema de conquistar estos espacios también por que significan un impacto en la economía de las mujeres. Las mujeres seguimos siendo más pobres que los hombres. Aunque trabajemos igual o más que el hombre en el mismo espacio. Así es, en el mismo espacio, pero lo que te implica llegar a tu lugar de trabajo.
cuando tú analizas este tema de, por ejemplo, ¿no? A igual trabajo, igual remuneración. Técnicamente. Mucha gente, ¿no? Que conoce la materia por encima te dice, pero ganas lo mismo que ganaba el director o ganas lo mismo que por el mismo trabajo. Pero tendríamos que verlo en la globalidad o sea, analizarlo desde una óptica, como diría el Organismo Internacional del Trabajo, que las mujeres tenemos que levantarnos más temprano para llegar al lugar de trabajo, tienes que atender a una familia, si así decides tenerla, ¿verdad? Conquistar estos espacios en la vida pública para poderte validar como una mujer pensante, intelectualmente capaz de desarrollar alguna actividad en igualdad de circunstancias que los hombres. ¿Qué viene detrás de ello? ¿Qué tienes que romper? O qué esfuerzo doble. Exactamente. Porque yo, no solamente sin muchas personas, pero yo hablo desde mi campo, es que te vas a hacer lo que haces para ser tú y visualizarte como una persona funcional, exitosa, productiva, pero a la hora que termina el horario de eso, tienes que llegar a hacer de comer. Porque pareciera que entonces el tener un rol social productivo no te exime de que también tienes que tener el rol doméstico en casa. Exactamente. Y lo comentamos hace unos días. ¿Y dónde pongo a mi hijo? O sea, tengo que hacer esto. ¿Y dónde pongo a mi hijo? ¿Y dónde? O tienes al final del día que llegar a comprar comida porque no vas a alcanzarla, porque tienes hambre además. Exacto. Y, señores, no es en contra, pero de veras, de pronto yo me pongo, digo, ay, a veces es envidiable la postura de un hombre que llega a cierta hora a su casa a sentarse a que le den de comer. Exacto, y en el entendido de que, bueno, pues yo estoy haciendo la función que me toca. Yo soy proveedor. Sí. Llego y pues, ¿qué pasó? La casa, ¿por qué no está limpia? Mi ropa no está lavada. Y tú llegas y o sea, dices tú, híjole, llegué a las 9 de la noche, terminé mi jornada laboral a las 9 de la noche y llego y veo el cesto de la ropa sucia, ¿no? Necesitas construir estos espacios. Que ya las nuevas generaciones están empezando a modificarse un poquito y espero que sigan y que se mantengan, porque no es lo mismo un joven que empieza en una vida de pareja, bien buena gente, no ayudan, ay, eso sí lo tengo que decir. A colaborar. Sí, porque eso de eso que te digan, ay, es que hoy te ayudé a recoger la mesa, no me estás ayudando. ¿Me quieres ayudar? Ve a la oficina, ayúdame a acomodar documentos, ayúdame a solucionar. Estás colaborando en una casa en la que vives. Y seguimos interiorizadas de que cualquier cosa que haga un hombre es magnífico y maravilloso. El otro día estaba escuchando a un amigo que decía, es que un hombre que es capaz de prepararse la comida, que mantiene su ropa limpia y ¿qué otra cosa decía? Y que tiende su cama, algo así decía, ¿no? Que tenía la casa recogida. Dice, socialmente se ve como un superhombre, cuando no, lo único que es un adulto funcional. Así es. Pero todavía presumimos, ¿no? Y decimos... Ay, mi marido me ayuda mucho en la casa. A mí sí me tocó un buen marido porque me ayuda con los niños. Sí, pues, o con las niñas. Y dices tú, pues, ¿dónde está? Pues ayuda, es como... Es que si es la responsabilidad mía y tú estás haciendo algo por mí cuando es tu responsabilidad. Así también. Es, y la verdad es que yo creo que tenemos que seguir trabajando en generar esta conciencia, ¿no? Porque luego todavía en muchos espacios se toma como esta lucha de poderes en el sentido de que vamos jalando la soga y a ver quién resiste más. Y no se trata de eso, ¿no? Sino se trata de jugar con estos roles de una vida adulta, de una vida funcional, en donde vamos equilibrando las funciones tuyas con las... Exactamente. Sí. Exactamente, ¿no? Y cómo nos ha costado a las mujeres ocupar espacios justamente en la vida pública, en donde tienes que equilibrarlo con las actividades que tienes en la vida privada. Y bueno, es una cuestión al final de cuentas, Vero, que sí tiene que ver con derechos humanos. Y aparte nos tenemos que ver bonitas. Y aparte tienes que llegar... Porque esa es otra que a mí me da mucha envidia. Los señores se meten, se bañan, se visten, se van y ya están guapos.
Y uno tiene que peinarse, maquillarse, ponerse, quitarse, verse bien. Y sí, tiene que ver también con los derechos humanos. Oye, ¿cómo todavía ves? Todavía, porque aparentemente ya cambiamos, ya es otra generación y aparentemente, siempre digo que es una dulzura platicar con gente que está como en la misma sintonía que tú, que vas caminando a la misma velocidad, pero cuando sales al mundo real, cuando te sientas en una mesa con gente desconocida, con la que no trabajas, con la que no tiene, digamos, una incidencia directa en el tema de los derechos de las personas y particularmente de las mujeres, te enfrentas a la realidad y dices tú, no, todavía nos falta bastante generar esta conciencia en el sentido de decir, no es una dádiva, no es un favor que me estás haciendo por reconocer el trabajo, sino que las mujeres también tenemos derecho a ocupar estos espacios. Sí, como si fuera, y ahora usando los términos modernos, por ejemplo, en tu caso, que tú hubieras obtenido tu posición por cuota de género. Dices, no, o sea, aún si hubiera sido hombre, tendría la capacidad de estar aquí. O sea, estoy por mi capacidad, por tu trayectoria, por una serie de factores que no tienen nada que ver con que, ay, bueno, es que a ver, ¿cuántas comisiones hay en el Estado? Tanto. Pues tiene que haber paridad de género, entonces pues tenemos que meter mujeres y entonces te tocó. Sí, yo, fíjate que ahorita que tocas ese tema, yo comentaba y a veces incomodan estos comentarios, cuando tú externas lo que piensas, a veces se incomoda, ¿no? Y somos personas derechohumanistas desde hace muchos años. Y yo digo, bueno, yo soy derechohumanista, pero tengo un particular énfasis que me he desarrollado más profesionalmente en el estudio de los derechos de las mujeres, porque las mujeres también somos humanas. Claro. ¿No? Y en ese, nos perdemos en ese genérico. Tenemos un alma. ¿Te acuerdas que en la época de la conquista hubo incluso juicios para determinar si las mujeres podían ser consideradas seres humanos y tenían alma? Fíjate a dónde te vas a lo que tuvimos que probar. Exacto. Que éramos humanos, o sea, así. Hay veces, como bien dices, que pareciera que fuera como un rosario de quejas el que tienen las mujeres. Ciertamente, si comparamos la posición de las mujeres de hace 100 años, de hace 50 años, a las de hoy, ahí vamos caminando, no hemos llegado, pero ahí vamos caminando. Y ciertamente hay muchas cosas que han mejorado en nuestra condición laboral, solo mejorado. Pero aún hay unas brechas impresionantes sobre las que hay que seguir caminando y hay que seguir cruzando baches y saltando obstáculos porque seguimos conviviendo con una generación de varones que aún no es susceptible a la sensibilización que se está dando ahora. Yo quiero creer que en 30, 40 años, estos niños que están empezando a ser educados en su mayoría, porque hay niños que siguen siendo todavía cooptados por la manera de pensar de los padres. Así es. Pero que en ese entonces podemos llegar a un momento en que las mujeres digan, ¿de qué hablan nuestras abuelas? Ay, no, o sea... No puedo creer que eso pasó, ¿no? Ándale, ajá. Pero yo quiero creer eso. Pero de pronto te encuentras en estos días, acabo de leer en prensa, que en estos días en Jordania se acaba de firmar un edicto de ley en donde se considera la voz de la mujer como un ruido. Por lo tanto, está prohibido que se escuche la voz de una mujer en el contexto social. Fíjate que me llegó esa imagen hace como 3 días. ¿No sentiste que te golpeó el cerebro? No, dije yo, es una broma, ¿no? O sea, no, es una broma. Fíjate, y estamos en el... Mira, se me pone la piel chinita de repetir algo que parece tan fuera de nuestros tiempos. La obligatoriedad nuevamente y cada vez más exacerbada de las burkas, porque las mujeres están consideradas dentro de esta misma ley que su voz es un ruido, su propia presencia es una incitación al pecado. O sea, hombres sanos, puros, maravillosos, que si no estaban las mujeres ahí enseñándose, no pecarían. O sea, exacto, no le están dando la responsabilidad al hombre de ser
un abusador o un violador o simplemente un molestar a las mujeres. No, es culpa de las mujeres por existir. Sí, y por mostrar, justo ahorita que dices tú de las burkas, de los velos, de esta cuestión, digo que nos estamos yendo a una parte muy lejana, ¿no? De pero está aquí en el planeta. Nuestra aparente realidad. Aparente. Digo aparente porque, mira, es cierto, yo tengo muchos compañeros varones con los que platico continuamente sobre estos temas, y entiendo que la regla no podemos generalizar y no podemos decir que todos los hombres son malvados. Cuando vi esa nota, pero yo la leí y lo que pensé fue que aquí en México dije, en México no hacen eso porque porque no nos dejamos, porque las mujeres, porque afortunadamente hemos tenido mujeres en nuestro linaje, mujeres que han levantado la voz. Que han levantado la voz desde hace muchísimos años. Y a pesar de ello, bueno, pues apenas, fíjate, el estado de Chihuahua, 2019, feminicidio. 2019, estamos en el 2024. Yo siempre marco mucho como la línea del tiempo, porque no estoy ya tan joven, pero bueno, tampoco soy de una generación de antaño. Me ha tocado ver un cambio, me ha tocado vivir el que una mujer por primera vez en la historia de México haya llegado a la presidencia de la República. Desconozco si lo va a hacer bien o lo va a hacer mal, eso es un tema aparte, ¿no? Pero era algo inconcebible, tan era algo inconcebible que apenas en esta fecha ha tenemos alcanzado. Mujeres desde hace 50 años queriendo ser presidentas de la República, que ha sido incluso motivo de burla el que tan siquiera levantaran la mano y dijeran, yo cumplo los requisitos, yo me apunto. El tener la primera, yo me acuerdo, no tienes idea, era yo muy pequeña, pero me quedó muy grabado, cuando fue electa la primera mujer gobernadora, fue en Colima. Entonces, yo soy de Jalisco, Colima es muy cercano, o sea, es así como en Juárez ir a Chihuahua, en Guadalajara pues puedes ir a Nayarit, a Colima, Michoacán, o sea, tienes estados que te quedan muy pequeños, que de hecho pues, en algún momento fueron parte del estado. Y yo me acuerdo que fuimos en una ocasión, en esa época, acompañando a mi papá a Colima, la capital, y cuando tú entras a la ciudad, en la entrada lo que te recibe es un monumento impresionante, una estatua del rey Colimán, que es la etnia que vivía ahí, y ese rey es el que da su nombre al estado. Entonces es una estatua así, monstruosa, gigante, ¿no? Y con su penacho, y así. Luego siempre ponen a los reyes de las comunidades indígenas como si hubieran ido al gimnasio, así todos musculosos, no se usaba eso. Pero pues es la visión que tenemos moderna del hombre poderoso. Entonces está el rey Colimán en la entrada, así en una glorieta impresionante con la avenida principal. Y acababa de ganar doña Griselda, se me fue el apellido, pero doña Griselda acaba de ganar la gobernatura. Y la estatua del rey Colimán tenía un delantal puesto y un moño en la cabeza. O sea, burlándose de que se había perdido la virilidad del Estado porque había llegado una mujer a gobernarlo. Fíjate, los estudios, porque luego piensan que es invención de tu ideología, porque todavía les están diciendo que es una ideología, ¿no? Algo que tú crees y que, bueno, pues... Es tu visión, es lo que tú crees. Exacto, ¿no? Como si estuviera sesgada. Las personas que se han dedicado al estudio del desarrollo de los países te dicen que los países más desarrollados son aquellos que han sido gobernados por las mujeres. Porque la capacidad administrativa de una mujer es diferente a la de un hombre. Es diferente. No mejor, no peor. ¿Qué es eso? Yo creo que ese es el principio fundamental que no hemos entendido. El luchar por los derechos de los hombres y de las mujeres. O sea, como si fueran dos cosas aparte. Alguien me ha dicho en alguna ocasión, es que no hay necesidad porque entonces tendría que haber derechos de hombres y derechos de mujeres. Bueno, pues si los hombres son vejados sistemáticamente, entonces sí merecerían sus propios derechos, ¿verdad? Pero lo que no ha querido entender una sección de nuestra sociedad es que no queremos
igualdad, queremos equidad. Exactamente. O sea, Igualdad ante la ley. Equidad. Equidad ante, no puedes tratar igual no. a las personas que son diferentes o quienes tienen diferentes. No te estoy pidiendo que me des más derechos de los que tienes tú como varón. Exacto. Quiero que me des las herramientas para tener los mismos derechos que justo. El acceso a las mismas oportunidades, ¿no? Fíjate, ahorita que decías tú, pues antes de 1948 estaba el derecho del hombre y el ciudadano. O sea, era particularmente el derecho del hombre y el ciudadano. Bueno, traemos nosotras una gran influencia de la lucha por los derechos de las mujeres de Europa. Y bueno, pues allá por alzar la voz, levantar la mano y decir, oye, ¿cómo que el derecho del hombre y el ciudadano? Entonces me estás diciendo que ahí yo vengo incluida, hablando del genérico del lenguaje, ¿no? En donde pues siempre se ha hablado con un genérico masculino y te dicen, bueno, pues tú estás incluida en estos párrafos, en estos artículos, y al momento de querer acceder o hacerlos valer, te dicen, oye, no, tranquila, tú eres mujer, tu lugar está en la casa, el cuidado de los hijos. Justo ahora con el tema de hace algunos años de la guerra contra el narcotráfico, pero es que las mujeres querían salir a trabajar y descuidaron a estas generaciones y por eso se están matando en las calles, ¿no? Y entonces dices tú, bueno, hagamos un análisis real de que a los hijos y a las hijas no los traemos al mundo solas, ¿verdad? Por generación espontánea. Es en colaboración con otra persona, y esa persona pues tiene que asumir la parte que le toca, ¿no? Y aparte, seamos muy honestas, Zulay, las mujeres salen a trabajar porque necesita la economía familiar un aporte adicional. Yo te puedo asegurar que el 99.9 de las mujeres que se van a trabajar a la maquila quisieran estar en su casa, pero o el salario de su pareja, esposo, compañero, quien sea, no alcanza, o es inexistente, porque también, si hablamos de los derechos de los niños, estás hablando de que los niños tienen derecho de que ambos padres vean por él. Así es. Y los señores con una facilidad impresionante dan media vuelta y ojos que te vieron ir, nunca te verán volver. Y entonces estamos en una sociedad que está recargada mucho en mujeres que tienen que sustentar no solamente su propio gasto, el de sus hijos, a veces de sus padres o de su madre, es estas redes de mujeres que se tejen, que sin el apoyo de la mamá, pues ¿quién le cuida a los niños para que puedan ir a trabajar? Seguimos siendo una sociedad de mujeres cuidadoras. Sí, a fin de cuentas. Porque si tú no quieres ejercer ese rol, ¿qué? Te das cuenta y alguien te dice, oye, pero es tu derecho decidir. Es tu derecho, porque también se trata de el derecho a la libre determinación, también nos invita a pensar en que tú tienes derecho a sentirte realizada haciendo la labor que a ti mejor pero te es satisfaga. Tu derecho a hacerlo. Exacto. Pero aquí estamos hablando de que de repente se vuelve en un camino sin salida, porque a lo mejor, y se vale que tú digas, mi deseo como mujer es la casita blanca, el perro, el pajarito, 3 hijitos y la ropa y porque se vale. O sea, es un derecho, también se vale. Pero no siempre tienes las facilidades para poder hacerlo. Así es. Y menos cuando vienes con 3, 4, 5 hijas o hijos, que bueno, ya ahorita ya es menos probable que veas a mujeres con 5 hijos o hijas. Pero sigue habiéndolas. Sigue habiéndolas. Sí. Y entre más bajo el nivel académico es mayor. Y entonces, en consecuencia, el tipo de trabajo que va a obtener, pues es de un rango económico inferior. Que ahora te voy a decir, de pronto, si hay mujeres que dicen, es que están viviendo la vida que quisieran, o sea, se empoderan y dicen, yo lo que quería era tener un trabajo y llevar, y yo no quiero estar en la casa, yo no sé cocinar, que también se vale. Así es. Pero te aseguro que si somos muy honestos, muy, muy, muy honestas, ¿a ti no te gustaría de pronto estar en tu casa y tomar un taller, un curso, o ir un día por semana? O sea, no que fuera una necesidad, una obligación el que tengas que aportar. Bueno, mira, yo te voy a decir, realmente a mí, yo creo que
yo amo lo que hago, o sea, es como un tema de conquista personal. Pero lo haces porque lo deseas hacer. Lo deseo, pero te lo juro que yo quisiera llegar a mi casa y que la cena estuviera servida. Sí, llegar y sentarte y decir, dame de cenar. Dame de cenar. Y tráeme las pantuflas porque el tacón este día estuvo pesado. Exacto, porque además, sí, ya tocaste un punto. El tacón y el rímel. Andas desde las 6. Velo como ejercicio diario, Vero. Tú vas en la calle en la mañana, vas a una reunión de trabajo, a una reunión de de la escuela de tu hija, tu hijo, o a donde tú quieras, a donde vayas, ¿no? Y yo creo que de 5 vehículos que tú alcanzas a ver así a la redonda, todas van terminándose de maquillar, y dices tú, la exigencia de la cultura, porque no se te ocurra llegar a la oficina sin poquito rímel. No, porque van a decir, oye, ¿qué te pasa? ¿No? Esta fodonga, ¿cómo viene? Como te ven, te tratan. Y luego, sin tacones. Yo tengo años que no puedo usar tacones. No es que no quiera, me encantan. No puedo usarlos. Entonces, de pronto, hasta gente muy cercana a mí me dice, y vas a ir, por ejemplo, al evento, pero vas a ir de piso. Mi única opción es, voy de piso, voy descalza. Así es. Es que no luces. Ay, yo creí que lo que tenía que lucir en mí es lo que traigo acá adentro, no el tacón, ¿verdad? Pero seguimos teniendo esos factores adicionales a complejizarnos la existencia. Oye, ahorita que dices que fíjate que yo creo que, pero como parte de una misión ya interna que me satisface es esa parte de decir, vengo a conquistar en mi intelecto, sí, no cómo me veo ni cómo me ves tú. O sea, la verdad es que como la percepción que tú tengas de mí como sociedad machista, esa es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. No la mía. Pero qué difícil es tomar esa postura. Mucho. Y fíjate, ahorita que hablábamos de esto, yo te voy a comentar algo, pero que validarte como una mujer derechohumanista, con este enfoque feminista también, con esa característica feminista, cómo te cuesta también trabajo validarte dentro del mismo feminismo cuando prestas un servicio público, porque entonces si tú estás en el servicio público y no perteneces a una organización social, pues entonces tus intereses no son igual de legítimos que los míos. Y eso a mí me parece que ha sido como otro obstáculo más que yo en lo personal he vivido, porque mis intereses son igual de legítimos que el de cualquier otra mujer que lucha por los derechos de las personas y de las mujeres mismas. Y desde tu visión. Y desde mi visión, pero en el sector público. Y yo tengo 20 años trabajando en diferentes instancias, pero siempre en materia de derechos humanos, pues de las mujeres, y ahora desde la Comisión Estatal de los Derechos Humanos no es que no recibamos a los compañeros hombres. La puerta está abierta para toda la gente que quiera hacer valer sus derechos, que llega, que toca la puerta y que dice, oye, me sentí agraviado por el trato que me dio una autoridad, me parece que ustedes me pueden auxiliar, y ese es el trabajo de la comisión, es decir, no vamos con ese sesgo, sino con esa especialidad de visiones. Sí, llega un momento en que tu visión personal se queda en tu cajón para atender la visión derecho humanista. Exactamente. Que tu función te obliga. Que además no estorba, a prestar, ¿no? Exactamente. Sino que es un elemento que te ayuda, pues, justo a tener un mejor análisis, una mejor precisión. Y no es que no atendan mujeres, es que yo le pedí que específicamente habláramos de mujeres, porque si yo lo digo, ella habla en general, pero sí, yo le pedí en particular que nos abocáramos más a los derechos de las mujeres. No, pero digamos, hablamos de los derechos de las mujeres en particular, porque yo creo que es algo que no se ha entendido. Cuando una persona te dice, entonces que haya leyes que atiendan específicamente a los hombres, y entonces que haya política pública encaminada, bueno, es que la realidad, están alejados de la realidad, en la realidad en la que vivimos aquí, en esta ciudad y en muchas otras. Está enfocada para los hombres. En muchas otras. Ahorita mencionabas tú Palestina, en otros espacios, en donde ya parece, no lo puedes tomar como un chiste machista, con el que antes nos reíamos para poder encajar en esos espacios, y para sentirte aceptada por 9 personas y tú siendo la 10ª mujer, y te están haciendo el favor de estar ahí, te están cediendo un espacio, y entonces tú tienes que reírte con lo que te dicen, y tienes...
pero ya me parece a mí que esta parte ya dejó de ser un chiste hace mucho tiempo. Mira, te voy a poner un ejemplo, que no vamos a decir nombres ni lugares, Muy porque bien. más vale. ¿Qué ocurrió justo ayer? Ayer estuvimos en un evento en el que en el presidium solo había una mujer, por cualquier circunstancia. Ese no es el punto, había una mujer. Una mujer que cuando saluda al resto del presidium, que todos ellos eran sus conocidos desde niña, es decir, no es una mujer que llegó en un ambiente ajeno y llegó abrazando a todo mundo. Todos los que estaban ahí presentes, exceptando tal vez uno, eran amigos de su padre, la conocen de toda la vida, entonces ella llegó efusiva abrazando a todos los señores que estaban ahí. Y una voz, que yo sí sé quién fue, Nombres. grita por acá: ¡yo también quiero! Ay, ¿no tienen ganas de voltear y darle una cachetada a ese señor? Bueno, hubo una cosa que habla y que define concretamente de lo que estás diciendo ahorita. La mitad de la gente, los hombres adultos de cierta edad hacia arriba, le festejaron la grasejada, porque ni siquiera fue un comentario chistoso, fue una grasejada, fue un comentario fuera de lugar, o agresivo, violento incluso, porque lo repitió 2 veces. O sea, no me oyeron que soy un idiota, déjenme repetirlo para que les quede claro que sí lo soy. Pero la otra mitad del público se notó, porque físicamente, hasta como que le hicimos así, y volteamos, y yo escuché comentarios: ¿quién fue ese idiota? O sea, los escuché a mi alrededor. ¿Quién fue ese idiota? ¿Quiénes hicieron esa reacción de la edad media hacia abajo? O sea, estamos ahorita en ese medio camino en que ahí vamos, pero todavía existen los que se rieron como si hubiera dicho algo simpático. Así es. Como festejando el comentario. Exacto. ¿A dónde va la fila? Pues yo formarme también. No más faltó que un comentario incómodo, porque creo yo que desdibuja mucho el mérito. La figura de la mujer de la que estamos hablando. Que ha tenido también que supo llevarla, o sea, lo paró. Yo creo que pudo haber incluso ser más reactiva, pero estaba muy consciente del espacio y supo, porque a lo mejor pudo haberle dado pie a que siguiera algo. Tuvo inteligencia emocional ella para sobrellevar el momento, pero fue muy incómodo y eso me gustó. Me gustó que la mitad de la gente que estaba ahí se sintiera incómoda, porque quiere decir que están entendiendo que esos... O ¿no te ha pasado que ves programas de hace 10, 15, 20 años, cómicos sobre todo, o películas, y que dices tú, eso lo pones ahorita y estás cancelado? Eso también me encanta. A veces me gusta verlos porque decir, no inventes, en algún momento eso me pareció chistoso. Y ahora estoy entendiendo que es una vulgaridad o de una falta de respeto. Que está fuera de lugar, completamente. ¿no? En donde anteriormente, pues, encontrabas estos ecos de aplauso, de validación masculina por ese comentario: tú, hombre cazador, ve con todo. Siéntete con el derecho de usar a una mujer para el objeto que tú quieras, de burla, de deseo, y la obligatoriedad tuya de sonreír. Porque ves a las mujeres siendo agredidas y hasta haciendo cara de, ay, sí, claro, o sea, sí, ay, jiji, qué chistosos. Cuando lo más seguro es que se sentían incómodas ya de ese momento. Pero lo mejor de todo, ahorita que tú dices, que sí nos damos cuenta, lo notamos, como ya cuando menos la mitad del espacio no validó esa conducta, sino... se oyó así como la incomodidad, ¿no? De esta parte de decir, y yo creo que en ese sentido vamos caminando, vamos avanzando. Yo ahorita te comentaba este tema de la primera mujer en llegar a la titularidad del Ejecutivo, a la presidencia, que antes era impensable. Antes no teníamos derecho al voto, no podíamos ni siquiera... 50 años de derecho al voto prácticamente. Ni siquiera ser votadas, ¿no? Y en ese sentido... Claro que cuando ves eso, ahorita tú que decías, se me eriza la piel, pero en el mal sentido de ver esas notas, también se te eriza la piel cuando dices tú, aplaudo los logros
que han alcanzado otras mujeres. Porque y que eran dos las que podían sí. haber sido, o sea, no es solamente que ganó una mujer, sino que la contienda era tripartita y dos de ellas eran mujeres. Que es el mejor escenario logro, porque exacto. las mujeres somos más de la mitad de la población en México y bueno, pues estos escenarios justamente de equidad participativa pues nos incitan y nos obligan a equilibrar esa balanza en donde pues si de 10 personas 9 son hombres y una es mujer, ¿qué está pasando con el equilibrio cuando somos más mujeres las que existimos? Claro. ¿No? Porque no estamos alcanzando, porque no estamos ¿Dónde logrando. está nuestra proporcionalidad representativa? Exacto. Que lo hagan bien o lo hagan mal, no sé, el resultado puede ser similar o puede ser mejor o puede ser peor, pero lo importante es que ya cada vez que más tenemos el derecho de estar exacto. ahí. Ahora, Soraya, ¿tú cuánto tiempo tienes que estás al frente de esta oficina? Tengo 4 meses. Ok. Es poquito ¿Todavía tiempo. estás? Juárez es una realidad ajena a muchas realidades. Yo siempre he considerado que Ciudad Juárez es un laboratorio social. Lo que sucede en Juárez, tarde o temprano, se va a replicar en el resto del país. Es hasta de dar miedo, porque de pronto ves lo que está pasando y dices, ay, no puede esto estar pasando más que aquí, esta ciudad está alejada de todo, la frontera, y de pronto empiezas a ver replicadas las situaciones en todo el país. Es una ciudad que es tan maravillosa como compleja, como difícil. Llegas y te sientas en una silla en la que todos los vertientes que pasan en la ciudad inciden en tu oficina. Porque la violación de los derechos humanos en esta ciudad, por no decir que en todas las ciudades y que en todas las sociedades y en todo el mundo, pero estamos hablando específicamente de Ciudad Juárez, es alta. Y es por grave. Cosas exactamente mucho más graves que en otras ciudades. Entonces tú llegas y te sientas a 4 meses, desde el primer día que te sentaste, a 4 meses. ¿Cuál es tu impresión sobre Juárez en cuanto a la vulnerabilidad de los derechos humanos? Insisto, específicamente de mujeres y niños. Puedes, si quieres, hablar de un contexto genérico, pero sí me gustaría que habláramos, porque estamos hablando en una tierra en la que la violencia es como el pan de cada día. Ahora es menos ruidosa, ahora quizá ha bajado las incidencias, el trabajo que se está haciendo es mucho y falta más por hacer. Aún sigue estando la violencia en las calles, la violencia en las casas. O sea, es un caldero. ¿Cómo ves a Juárez? Porque lo estás viendo con ojos nuevos todavía. Pues bueno, no, sí, no. Sí, desde haber asumido la responsabilidad de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Ciudad Juárez, pero no, digo yo... Sí, tienes todas las referencias y todo. No, pero yo tengo 16 años en Juárez. Ah, ok. Y esos 16 años de Juárez he estado en centros de atención a la violencia contra las mujeres. Ah, entonces tienes ya un bagaje muy... Sí, yo, o sea, pero ya amplio en esa materia. Y te voy a decir lo que me pareció a mí, que dije, ¿por qué no están llegando más mujeres a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos? Porque vengo de centros de atención en donde atendemos a más de 150 mujeres diarias, víctimas de cualquier tipo de atrocidad que te imaginas. ¿Por qué no está trascendiendo a tu oficina? Porque no llegan a la Comisión Estatal, porque la comisión no está llegando con esas mujeres, porque no estamos difundiendo que ellas pueden venir acá. Entonces yo creo que parte del objetivo de esta oficina en Ciudad Juárez, conmigo al frente, es llegar, ese es mi mayor reto, llegar a estos espacios, a hacerles saber a estas mujeres que además de toda la estructura que ya tiene el gobierno para atenderlo desde sus 3 órdenes, con el compromiso también de la sociedad civil en Juárez, que además es un hito, ha marcado, aplaudo muchísimo el trabajo de mis compañeras a nivel internacional, ¿no? O sea, cómo han marcado la pauta a nivel internacional, cómo han vuelto los ojos de todo el mundo a que vean. Sí, han hecho que los reflectores se sienten en la ciudad. De manera, digo, por hechos negativos, pero para hacer algo positivo de ello. Entonces, yo creo que
gran parte de nuestro reto es llegar a estos espacios y decirles a las mujeres, oye, aquí estamos nosotros, o sea, también es una instancia, un organismo que vela por tus derechos, porque no llegan en una proporción muchísimo menor que en aquellos espacios. Y bueno, pues en temas de violación a los derechos humanos. ¿Es desconocimiento entonces? Yo creo que sí. Okay. Me atrevo a asegurar que es desconocimiento. La Comisión Estatal ha tenido un impacto muy bueno. Digo, es un organismo que no es nuevo, tiene funcionando desde hace muchísimos años, ¿verdad? Tiene muchísimos años existiendo, pero vaya, es súper importante reconocer que dentro de ese marco genérico de los derechos humanos tiene que haber una especialidad en aquellos grupos con mayor vulnerabilidad. Y son mujeres sí o sí. Son mujeres que en mayor proporción que el resto de la comunidad ha sido vulnerada en su dignidad como personas. Sí. Y bueno, pues si hablamos de mujeres en contextos de movilidad, mujeres que vienen de otros espacios, de otras esferas, pues incrementa. Exactamente, que era otro de los temas que te había pedido que tocáramos, las mujeres migrantes. Ese fenómeno, la migración es inherente a la humanidad, o sea, no es algo de que a alguien se le ocurrió hace 15 días que se podía mover, pero el volumen de la migración ha ido en aumento, y esto unido a las políticas de cierre de frontera de nuestro vecino país, que es el imán que trae a todos a la franja fronteriza, pues complejiza más las cosas. Pero yo quisiera, nada más poner un acento aquí, Zule, cuando se dio la ola fuerte esta del año pasado de migrantes, la reacción que tuvieron, por ejemplo, las personas en otras fronteras como Tijuana, que fueron de rechazo, incluso hubo quien cerró las carreteras kilómetros antes de llegar a la ciudad y así como, sáquense, no nos quedemos aquí, cruz, que se vea el diablo. Contrastó en mucho con la actitud de los juarenses ante los migrantes. En Juárez no hubo esas agresiones, en Juárez tuvo que haber hechos aislados y vulnerabilidad de sus derechos, el horror que pasó, el incendio, pero la ciudadanía en general hasta incluso se volcó sobre ellos. Y yo tengo amigas que se ponían de acuerdo y en la noche se ponían a hacer burritos y se iban así como con canastita de Caperucita Roja a repartirles. Pues es que eso es una característica de la gente. Es Juárez. Es Juárez. Sí. Pero aún así, la vulnerabilidad que tiene por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser migrante, que carece de un domicilio en donde se pueda refugiar, de un trabajo, Claro que están los albergues, que no entiendo por qué la gente se rehúsa, se rechaza ir a un albergue. Nos comentan los amigos de los albergues, tengo el albergue vacío. No quieren venir, aquí se pueden bañar, aquí pueden comer, aquí pueden estar calientitos o fresquecitos, dependiendo de una de los dos extremos. Yo te voy a decir por qué. Porque la gente cuando vienen, imagínate, yo no soy de Ciudad Juárez, pero tengo 16 años viviendo en Ciudad Juárez, pues Ciudad Juárez ya soy parte de Juárez y Juárez ya me pertenece, ¿no? Ya me apropié de su espacio, ya me apropié de las calles, ya sé por qué lado andar, por qué lado no meterme, pero cuando tú llegas de un espacio diferente, es como pasa, y perdón la comparación, pero trabajé algunos años en gobierno federal, y entonces convivía mucho con compañeras de la Ciudad de México, o con compañeros, y luego venían a Ciudad Juárez con un terror de andar solas en la calle, y a mí me causaba como curiosidad, y yo les decía, ¿y qué haces ahí? Te van a matar. Sí, ¿no? Como no quiero andar sola en Juárez, y yo decía, pero pues si vienes de México, ¿no? O sea, la gente que vivimos en Juárez nos da mucho pendiente andar en México, que te arrebaten la bolsa, o que no por normalizar la situación, sino equiparar que el peligro es en todos lados. Estas personas vienen de otros espacios, de otras, bueno, hay diferentes tipos de migraciones, de movilidades, de migración en sí. Cuando es migración que vienen de otros países, pues vienen a lo desconocido, literalmente. Yo leí, fíjate, leí una entrevista que le hicieron a una mujer migrante y me impactó muchísimo, o sea, hasta las entrañas sentí
empáticamente su angustia y su dolor, porque ella decía que las mujeres cuando venían con la intención de cruzar al vecino país, que les avisaban que tenían que venir con, cuídate de tal, pero carga siempre pastillas del día siguiente, porque seguro te van a violar. Entonces, psicológicamente el impacto, el daño que les causan, del temor, el terror de llegar aunque a un territorio. Aunque no pase, el daño ya está. El daño ya. O sea, es decir, con el temor con el que vienen, pues no se acercan a estos espacios porque piensan que la migración es un delito. Yo creo que eso es lo primero, ¿no? Tienen miedo a que los deporten, que no va a ser un espacio de acogida, porque no están, sino de detención. Porque no están de manera regular. Sí, pues sí. Dicen en los derechos humanos que no hay personas ilegales. Las personas no somos ilegales. Estamos, porque el mundo nos pertenece. Exacto, y las fronteras son una construcción social. Pues, exacto. En donde pasa según tu valor, la manera que el valor adquisitivo, cómo te ves, a qué te dedicas. Entonces yo decido si entras o no entras, si eres un riesgo o no eres un riesgo. Sí, porque estás literal a la percepción de la gente migratoria que te atiende. Entonces, si yo te ubico en un contexto en el que económicamente pues no estás favorecida, en el que tu color de piel, en el que tu apariencia, entonces yo te veo como amenaza y entonces te aprendo y te meto a prisión como si fueras un delincuente, cuando la realidad es que todas las personas tenemos derecho a migrar. Sí. Pero tú me estás diciendo en tu propio ejemplo, ¿no? Que eres nacida en otro espacio, y entonces tú y yo somos personas que migramos a Ciudad Juárez, y no y creo que has hecho un trabajo excepcional que le suma a la comunidad juarense. No llegaste a delinquir, llegaste a darle un valor agregado a esta ciudad. Y yo creo que son personas que vienen buscando mejores oportunidades, y que por alguna u otra circunstancia, pues si bien es cierto, México no es un país de destino, sino de tránsito, pues tenemos aquí personas que están 8 meses en espera, en un estado de indefensión. O ante la imposibilidad deciden quedarse. Así es. Oye, pero me decías que cuando llegas a esta oficina, tú ya traías un bagaje en el cual tenías leída toda la situación, todo el mapa de Juárez. Llegas en un espacio diferente, porque ahora tu función es diferente, y te encuentras esa falta de conocimiento del qué y para qué es tu oficina, cuál es la razón de ser de tu oficina. ¿Nos puedes explicar cuál es la razón de ser de tu oficina? ¿Quién se puede acercar? ¿Para qué se puede acercar? ¿Y qué puede esperar? Okay. Porque también de pronto podemos creer que vas a llegar con cualquier reclamo o queja y que vas a salir ahí con tu documento listo porque todo se arregló. O sea, también hay espacios en los que sí y espacios en los que no. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Quién sí? ¿Quién no? Toda la comunidad, ¿verdad? Okay. Toda la comunidad, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos tiene 6 oficinas en el estado de Chihuahua, distribuidas pues en los municipios en donde hay mayor población, o se concentra una mayor cantidad de violaciones o vulneraciones a los derechos de las personas. Pueden acercarse particularmente en Ciudad Juárez, cualquier persona que sienta que sus derechos han sido transgredidos, vulnerados por parte de una autoridad. Okay. Yo creo que ahí, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo así bien rapidito, ¿no? Oiga, mi vecino, una llamada de emergencia al teléfono que tenemos. Oiga, mi vecino tiene la música súper alta, ya son las 3 de la mañana y no me deja dormir. Mi derecho de dormir. Pueden venir. Y bueno, esa no es función de la Comisión Estatal. Hay otros, digamos, el municipio tiene otras áreas que se encargan de porque sí es un derecho policía de gobierno, descanso, ¿no? Al descanso, y a que no le interfiera ahí el vecino con sus conductas. Pero cualquier persona, no sé, que de lo que más nos llega, abuso de autoridad, tortura,
en los centros penitenciarios, de personas que se encuentran privadas de la libertad, ya imputadas o ya sentenciadas por algún delito, ya están cumpliendo ahí la sentencia, el castigo que les da la sociedad por haber cometido algún ilícito, y pues bueno, todavía se llevan sus cachetadas y se llevan sus... Sí, no es que algo peor. Exacto, entonces para eso está la Comisión de los Derechos Humanos. El primer requisito es que tu queja sea contra una autoridad. Contra una autoridad estatal o municipal. Ok. Esa es nuestra competencia. Debe quedar muy claro entonces que esto es un espacio en el que, por ejemplo, en el caso de tortura que dices tú no te vas a ir a quejar con la policía del maltrato de la policía porque te van a decir, no, van a proteger a su personal antes de tu queja. No por decir que no procedan, pero es la lógica pensarlo, ¿no? O, aunque no fuera así, tú no te vas a sentir en la seguridad de que el jefe castigue a su jefe por algo que... Se dice que no puede ser juez y parte, ¿no? Exacto. Por eso, perro no come perro. Exacto. En el pueblo, por eso ¿no? es un organismo autónomo, independiente. Exactamente. Independiente del gobierno estatal, que sí se opera con recurso público, sí. es con recurso de toda la ciudadanía, ¿verdad? Por lo tanto, tienen derecho de usarlo. Es un derecho, exacto, ¿no? A nosotras nos paga con recurso público, y pues los servicios son totalmente gratuitos, no se puede cobrar ni un solo peso, ni intercambiar 3 gallinas y un queso. Exacto. Porque la tienda. Así es, y justamente, Vero, el trabajo de la comisión, no somos un tribunal, no emitimos sentencias, porque para eso están las autoridades jurisdiccionales, ¿no? Que sancionan. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos tiene una intervención más persuasiva, más moral hacia la reivindicación de las conductas del orden estatal y municipal. ¿Puede aplicar que yo llegue contigo y te diga, siento que tal autoridad vulneró mis derechos, y tú abres un expediente, haces una investigación y decirme, no pasó? Su queja no procede porque lo que usted está refiriendo no es una violación a sus derechos humanos, la autoridad tuvo la razón y no procede. O sea, también se vale eso. Siempre y cuando así lo acredite el proceso que ustedes lleven. Exacto, ahí se abre una investigación. Ajá. Ahí cuando llega una persona, una ciudadana, un ciudadano que nos llega refiriendo una molestia recibida pues por parte o que se suscita por parte de la atención que le dio una servidora o un servidor público, se apertura una investigación, se radica la queja, se apertura un proceso de investigación, se solicita un informe a la autoridad y le dice, se te está señalando por haber vulnerado. Dame tu versión, por decirlo así, en términos coloquiales. Con muestra, con pruebas de los hechos ahí narrados. Y bueno, la autoridad en determinado momento tiene que acreditar que no vulneró esos derechos, esas garantías. Tenemos mesas de diálogo también, de interlocución. Como la justicia alternativa, ¿sientas a las partes? A veces. Eso se me hace muy importante. Mira, te voy a comentar así otro caso, que son muy recurrentes, en donde es una persona que recibió agresión física y pues a veces estamos hablando ya también de la comisión de un delito, que nosotros, para eso está la Fiscalía General del Estado, a través de sus fiscalías especializadas para la investigación o la sanción de los delitos, pero bueno, la sanción ya le tocaría al juzgado, ¿verdad? Que es otro orden del gobierno, pero hay cuestiones, hay conductas que no se pueden conciliar. Por ejemplo, la violencia. La violencia no se puede conciliar. ¿Cómo concilias? Porque además no es entre iguales. Exacto. Hay un ejercicio muy claro del poder, en donde yo jamás, es más, la ley prohíbe en temas, por ejemplo, de violencia familiar, en temas de, pues de la comisión de algún acto, en el ejercicio de algún acto de poder, particularmente, eso es
no se puede conciliar, no puedes sentar a la víctima con el agresor porque la colocas en un estado de victimación. Exactamente. Ok, entonces hace la investigación y dices, ciertamente se violaron tus derechos de esta manera, basándote en artículos, en códigos, y emites una recomendación. A la autoridad, así es. Ok, ahora, esta recomendación, como su nombre le indica, le estás diciendo, a ver, pasó esto, yo soy aval de que pasó esto, y te sugiero que procedas de cierta forma. Legalmente, la autoridad tiene la obligación de tomar tu recomendación o puede decir, me vale, hazle como quieras. Las recomendaciones son no vinculantes. ¿Qué quiere decir? Que como no son una sentencia judicial, impactan en la moral institucional. Y ahí podría existir la posibilidad de que en algún momento de la historia mágicamente a alguien se le ocurra y le dé peso jurídico a las recomendaciones de la comisión. Mira, el año antepasado, antes de la transición de la actual administración, estuvo en el Congreso la posibilidad de reformar la ley y cambiar la estructura del organismo en el sentido de que también se tuviera la facultad de emitir, que estas recomendaciones tuvieran... De carácter obligatorio, por decirlo así. Sí. Pero no se consideró que sería prudente, te voy a decir por qué, porque entonces estaría duplicando la función de los tribunales, y ya existen estos tribunales. Yo te voy a poner un ejemplo, me voy a ir a un organismo internacional, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros tenemos en México una sentencia, y particularmente en Juárez, por el caso Campo Algodonero. Eso fue por hechos que se suscitaron en el 2001 y la sentencia se emitió en el 2009. Ahí sí es una sentencia, aunque es un organismo público de derechos humanos, igual que los locales, como somos nosotras, porque esta Comisión Interamericana, nosotros somos comisiones estatales, la Comisión Interamericana tiene un ente ejecutor que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ellos sí emiten sentencias. Yo te voy a decir, esta sentencia, que probablemente tú sabes de lo que te estoy hablando, estoy segura, que se emite en el 2009 y estamos en el 2024 y todavía no termina de cumplirse. Entonces, ¿de qué manera? Pero México tiene una carga moral, jurídica, una obligación jurídica de cumplir con toda la serie de recomendaciones que nos emitieron. Mira, yo no digo, y aquí lo equiparon mucho, por ejemplo, al papel de la sindicatura. Las sindicaturas tienen todos los documentos para hacer, poner, quitar, pero el municipio no tiene la obligación porque solamente son recomendaciones. Así es. Entonces, creo que la obligatoriedad debería estar en que sea considerada obligatoriamente, no que lo que tú digas se transcriba y se vuelva un juicio y por lo tanto esa es palabra de Dios, no, sino que hubiera una obligatoriedad por parte de las instituciones de que las recomendaciones que emita la comisión, ya sea la estatal, la nacional, sean obligatoriamente tomadas en cuenta. Porque igual, si te sale uno que está ahí bien acá. No, inclusive la misma ley, la propia ley de la Comisión Estatal en Chihuahua te señala que la autoridad, una vez que tú emitas la recomendación, la autoridad debe aceptarla. Puede no hacerlo. Si la acepta, pues se obliga a cumplirla, pero si la rechaza, pueden escalar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se hace una impugnación. Como en Estados Unidos, ahora vamos a poner una impugnación en la Cortes que sigue para arriba, y en la que sigue, y ahí te la llevas hasta que llegues a la internacional, que es lo que hizo el Campo Algodonero. Exactamente. Exactamente. Es como en escalada, ¿no? Agotar la primera instancia. Si no quedaron las personas conformes con la resolución que se da, se van a una instancia nacional, y si la nacional resuelve en el mismo sentido, pues se reúnen estos elementos para impugnar ante una comisión internacional en derechos humanos. Aquí lo importante es reconocer que México tiene
ha ratificado y forma parte de tratados internacionales. Y en ese sentido, pues bueno, podemos, hay otros organismos. No dejas que mamá se escuche. Hay otros organismos en los que las personas, ahí te acompaño, mi amor, en los que podemos, bueno, hablando del ejercicio de la maternidad. Acabamos de quedar claro del ejemplo que poníamos al empezar. Y eso lo hago entre paréntesis, es importantísimo que las mujeres tengamos el derecho a que si no podemos contar con un apoyo para que nos cuide a los hijos y hagamos nuestras actividades, estas sean las que sean, de una manera libre, como buen señor. De aquí me voy a ir a cenar con los compas y ya. Que los espacios sean lo suficientemente abiertos y receptivos para que te permitan fungir tus funciones, además de, como en tu caso, como funcionaria, como ser humano, como madre, como esposa, como hija, porque a veces hasta parece que fuera como, ay, trajo a los niños, un tedio, ¿no? Sí. Oye, no tengo con quién dejarlos, ¿qué los hago? ¿Los meto en un cajón? Sí. ¿Les amarro una patita en la cama? ¿O qué? O sea, debe de existir la apertura de aceptación, porque tolerancia es la palabra más horrible del mundo, porque significa guácalas, pero te tolero, ¿verdad? No, de aceptación de que tú, para fungir de una manera sana con tus funciones, tienes que integrar todos los tus que hay en ti, incluido, en este caso, el de mamá. Fíjate que yo creo, Vero, que si no logramos una conciliación en lo inmediato de la vida, de los ejercicios que realizas tú, de estos diferentes roles, tú como mujer, pues el mundo se acaba, y no es amenaza, pero es lo que, si yo como mujer quiero ocupar estos espacios, pero soy mamá, pero entonces tengo que ponerlo en una balanza y decir, o una o la otra. Que vivimos con la culpa, porque siempre dejamos una cosa en segundo plano y vivimos y estamos en este espacio, pero no podemos estar al 100% porque estamos con la culpita de, y no le hice el pastel que quería, y ay, la dejé allá y no le gusta, o chin, está hasta las 10 y son las 10:05 y ya no me la va a querer cuidar la siguiente vez. Pero ¿cómo equilibras? Oye, bueno, nos fuimos de la Corte Interamericana al tema de la, pues es que de la maternidad. Son los derechos. Son derechos. Son tus derechos. Y lo importante en y en todos los espacios que ojalá y toda la gente que nos escucha, es que sepamos que tenemos que apropiarnos como ciudadanas y ciudadanos, independientemente si estamos de tránsito, porque México es un país receptor, aquí recibimos a la gente, acogemos a la gente que viene bien intencionada, que viene a hacer crecer, en búsqueda de su vida. Exactamente, a hacer crecer, a crecer y hacer crecer el espacio en el que estás, ¿no? A sembrar cosas positivas, y hay estos organismos derechohumanistas que pueden acompañarles de manera orientativa o ya directamente de intervención directa cuando sí se amerita. Perfecto. ¿En dónde podemos encontrar? Estamos en la avenida Insurgentes, entre Adolfo de la Huerta y López Mateos. Ya vamos a terminar, me dame un segundo. Estamos todos los días, Vero, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de manera presencial. También podemos recibir quejas en la página oficial, que es www.cdhchihuahua.org.mx. Hay un espacio ahí que dice queja en línea, y ahí pueden subir la queja y posteriormente alguien se comunica con la gente interesada. Los días sábados también tenemos personal de guardias para atender alguna emergencia. Estamos de 10 a 1 de la tarde. Y bueno, pues en las redes sociales ahorita, que es lo de hoy, también comentarles que nos pueden contactar por Facebook, por Instagram. Entonces cualquier situación, pues ahí les esperamos en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Pues con eso me quiero quedar. Cualquiera que sea su situación, cualquiera que sea el conflicto al que se esté enfrentando contra una autoridad, no tenga miedo, acérquese a la Comisión de los Derechos Humanos y seguramente va a encontrar un aliado para poder salir de esa condición. Y pues con eso me quedo, con eso nos quedamos. Muchas gracias, Zulay. Y
estamos transmitiendo en esta ocasión desde las oficinas, las instalaciones de Radionet. Ellos tienen una revista que se llama Revista Net, búsquela así en internet, dele unas ojeaditas y se va a encontrar una sección que se llama Con B de Venus, que es mi colaboración dentro de la revista. Le invito a conocerla, a leerla y a darme su opinión. Yo soy Verónica Palafox, eso fue Tenemos Mucho que Decir. Búsquenos en todas nuestras redes, googleelo así, Tenemos Mucho que Decir, o Verónica Palafox, y que nos encuentra. Siga nuestra página www.y-tenemosmuchoquedecir.wordpress.com, y si le da like, le vamos a mandar un correo cada vez que publicamos una nueva entrevista, un nuevo episodio o cualquier novedad interesante de lo que estamos manejando. Gracias, nos vemos en el próximo.